Om. 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 Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahay. Tejasvinapati tamastu ma vivishavahai. Shanti, shanti, shanti. Om. Bien, unas cuantas recomendaciones previas. Cuando uno, digamos que toma con seriedad la práctica del yoga, lo importante o lo interesante es adentrarse más en esa práctica para desentrañar un poquito sus misterios y lo que nos puede proporcionar. Una clase de asanas exclusivamente, si no cambiamos o no modificamos la actitud, no va a ser beneficiosa, ¿sí? Que cuando entramos no va a ser tan beneficiosa como cuando entramos en una clase y ya nos ponemos a una práctica sin más, con grandes expectativas, con deseos de mejorar, de que se produzca esto, aquello, lo otro, que está bien, pero eso, ese aspecto hay que dejarlo un poquito de fondo, ¿sí? Y no traerlo al frente, es decir, que sea lo primordial, lo principal, porque si no va a ser como una especie de obstáculo, como una piedra que no tiene en el zapato y no le permite caminar. Uno quiere caminar sin obstáculos, sin piedra alguna, que le impida el movimiento libre y sin dolor. Por lo tanto, hay una concepción, sobre todo motivada a la asimilación de los métodos, en este caso del yoga, que provienen de la India fundamentalmente, y los asimilamos, lo acogemos, lo modificamos, lo transformamos, lo traemos, lo encajamos dentro de nuestro marco de referencia y dentro de nuestra sociedad y de nuestras expectativas, lo cual está bien, como es obvio. Pero motivado a todo ello, queda de alguna forma relegada la principal función de lo que el yoga representa. ¿Sí? Por ejemplo, pongamos por caso la meditación. La meditación es algo que surge y que es enseñado por grandes maestros, pero con un propósito de naturaleza espiritual, de descubrir el porqué de la existencia y llegando a la conclusión que es una búsqueda interior, ¿no? Pero luego esto se va transformando a lo largo del tiempo. Tengamos en cuenta que esto se vislumbra en el hinduismo, en el budismo, incluso Buda previamente había tenido una serie de maestros hindúes, hasta que él decide en un momento dado sentarse en Bodh Gaya y darse cuenta que tapas y grandes austeridades no le llevaban sino a debilitar el cuerpo. De ahí que es cuando medita y alcanza eso que se llama el nirvana, que tiene hoy en día en el budismo occidental una enorme influencia, sobre todo a través de mindfulness, que es un acercamiento a métodos que hay sobre todo en el budismo, ¿no? Tenemos en cuenta que los sufíes meditaban, los eremitas, los anacoretas, los místicos en el cristianismo meditaban, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la meditación siempre ha estado ahí. Como hemos mencionado en otras ocasiones, motivado a la aparatología moderna en el campo de la medicina, sobre todo, nos permite penetrar en el interior de esa caja negra que es el cráneo, sobre todo, y ahí se van contemplando cambios, modificaciones que se dan en el cerebro, y motivada a estudios, investigaciones, pues se llegan a conclusiones que la meditación es magnífica para un estado y un equilibrio psíquico y un bienestar físico. Es decir,
una buena integración de salud en el campo del cuerpo y de la mente. Bien. Por tanto, cuando uno medita, pues por ejemplo, ¿a dónde se va? ¿A qué fuente se va para poder explicar algo? A muchas, entre ellas, los que habéis hecho el curso lo hacéis, entre ellas los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? En esos 4 primeros sutras, ahora el yoga se explica, Hatha Yoga Anushasana, y enseguida viene la explicación o la descripción de lo que el yoga es, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Autores como George Stein, por ejemplo, un gran estudioso del yoga, decía que el yoga era la tecnología del yo, ¿sí? La tecnología de la búsqueda del yo profundo, por ejemplo. Y es difícil de controlar, de dominar, de entender, pero de ahí que exista lo que se llama Abhyasa Yoga, que aparece en diferentes textos, entre ellos los Yoga Sutras de Patanjali. El yoga de la continuidad, de la regularidad. Si no hay regularidad, es imposible llegar a entender, a conocer la mente y hasta cierto punto controlarla. También lo dice Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 6, Arjuna le dice que es imposible controlar una mente tormentosa. Y Krishna dice, efectivamente, así lo es, pero tú puedes llegar a hacerlo si lo practicas ciertas cosas y a mí vienes y a mí te entregas con regularidad. O sea que el secreto está en una práctica continuada. Bien, entonces nos sentamos, espalda recta, tronco erguido. Aquí no hacemos nada. No hay nada que buscar, no hay nada que cambiar, no hay nada que controlar. Y tened en cuenta, que asimismo lo hemos explicado en otros momentos, que lo más cercano a nosotros, lo que está de forma constante con nosotros y que no nos abandona nunca hasta en un momento dado, pero hoy por hoy no, es la respiración. Ahora, no somos conscientes de la respiración porque se está produciendo de forma automática y la mente está dispersa en muchas direcciones, ¿sí? Construyendo ideas de futuro, recordando el pasado, renegando de sensaciones negativas que no nos gustaría tener, intentando idealizar situaciones positivas para ser logradas y tantas cosas más. Bien, ahora bien, cuando nosotros recogemos esa dispersión mental y la enfocamos ayudados de la respiración consciente, no inconsciente, no automática como ahora está ocurriendo, de manera milagrosa cambia la actividad de la mente y cambia la sensación de la respiración, de la cual en estos momentos no somos conscientes para nada. Por lo tanto, recojo la atención de la mente, traigo el enfoque como si fuera un microscopio a través del cual enfocamos una célula para estudiarla en profundidad. Pues la enfocamos, en este caso en la respiración, para dejar que se produzca, y ese va a ser mi punto de apoyo. ¿Sí? Ese movimiento continuado que se va dando, se produce la inspiración, ahí estoy yo, enfocado, se produce la expulsión, ahí está la atención. Y para que haya esa atención, la mente tiene que ser consciente de que eso está ocurriendo. ¿Sí? Ahora bien, habría que retirar de nuestra mente el deseo, en principio, de que solamente estuviese produciéndose esa atención de manera continuada y sin cambio alguno. Digo retirar eso de la mente porque las características de la mente es estar en constante agitación, como un lago
un British, un lago, olas, ¿sí? Y para ver el fondo, el lago tiene que aquietarse y ese fondo es el fondo de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra realidad, que está en lo profundo de nuestro interior, ¿no? Sería la forma de decirlo. Por lo tanto, esa atención recogida debemos considerar que la mente va a estar especulando, pensando, reaccionando, pues ahí tiene que haber una actitud. Y la actitud es una actitud de entrega a ese momento, de no hacer, de no reactividad, de no juzgar, ¿sí? Y de aceptar ese proceso que es natural, aquello que me gusta y aquello que me disgusta, así a grandes rasgos, ¿no? Mientras esto no ocurra, no aprendemos a ver las cosas tal y como son. Simplemente estamos aprendiendo a reaccionar una y otra vez ante lo que ocurre en el campo de nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando nos sentamos, esos pensamientos van a surgir y vamos a intentar mantener la actitud de un espectador o de un testigo, ¿sí? Que observa ese proceso. Igual que las nubes aparecen y desaparecen, esos pensamientos son como nubes que los dejamos ir pasando sin hacer nada, irán pasando, irán modificándose, irán cambiándose. Pero esas nubes se expresan en el espacio. Y sin embargo, el espacio no se ve afectado por las nubes, ¿sí? En la conciencia individual se expresan los pensamientos, pero esa conciencia que es el testigo siempre está ahí inafectada. Por lo tanto, cuando desaparecen esas nubes hay claridad, hay lucidez, ¿sí? Se ve el cielo intensamente azul. Cuando desaparecen esas nubes, que son los britis, lo que vamos a contemplar es esa en realidad impoluta, incambiable, no efímera, sí constante, sí permanente. Por lo tanto, como lo finito, que es aquello de lo que estamos compuestos, no puede entender aquello que es infinito, ¿sí? Lo que está atrapado en la dualidad, en el cambio, no puede entender aquello que no cambia nunca, pues habría que dar, por decirlo así, un cambio, ir más allá de todo aquello que te mantiene restringido, atrapado y limitado. Y entonces ese proceso es a lo que los yogis llaman samadhi, o en el Vedanta, o en los Upanishads, pues Aham Brahmasmi, por ejemplo, yo soy Brahma, ¿no? Bueno, así que unos minutos nada más, espalda recta, el tronco erguido, soy consciente de mi cuerpo en esa posición que no está rígido, noto mis glúteos apoyados, el cruce de mis piernas, el apoyo de los pies en el suelo, la sensación de apoyo, el alargamiento del tronco, la relajación de los músculos faciales. Observo mi inspiración de forma natural, ahí está mi atención. Observo la expiración que se produce de forma natural, ahí está mi atención. Mi mente está atenta y es consciente del aire que entra. Mi mente está presente, atenta y es consciente del aire que sale.
Unas respiraciones ahora sí, profundas, cómodas. Vamos creando en nuestra mente la intención, una intención para la clase. Quiero efectuar la clase, centrado, centrada. Esta práctica me sirve para desarrollar mi atención, para mejorar todas las funciones de mi cuerpo, de todo mi organismo, y me entrego por completo, sin expectativas, y disfrutar de lo que haga. Cuando generamos este tipo de pensamientos, es como una llamada de atención a la mente para que acuda a todo aquello que yo le solicito. Estar presente, estar concentrada, no estar pendiente de vivir con ansiedad por lograr esto o aquello, etc. Es muy importante esta condición. Como cuando uno tiene una meta en la vida y dice, ahora tengo el propósito de lograr aquello, o quiero irme a no sé dónde, voy a ahorrar un dinero y me voy a ir. Y lo hace. Es decir, le da una orden a la mente para que las acciones que se lleven a cabo alimenten ese pensamiento. Nos ponemos de pie. Muy bien, Tadasana, una postura estable, sólida, pero relajada. Surya Namaskar. Manos juntas, suavemente expirar. Inspiramos suavemente arriba y atrás. Vamos suave, sin forzar. Expirar, adelante y abajo. Pierna derecha atrás, inspirar. Vamos corrigiendo cada postura que ahora sabemos cómo se hace. Plano inclinado. Rodillas, pecho y barbilla al suelo. Inspiramos. La cobra. Perro boca abajo. Pierna derecha adelante. Pierna izquierda adelante. Inspiramos arriba. Continuamos. Expiramos abajo. Pierna izquierda atrás. Una vez más, dos piernas juntas. Rodillas, pecho y barbilla. Inspiramos. La cobra. Perro boca abajo. Pierna izquierda adelante. Pierna derecha adelante. Inspiramos arriba. Namaste.